olvides seguirnos y compartir este material. Esto es Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es Eso no dijo Kant. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Pacheco y esto es Eso no dijo Kant. El día de hoy hablaremos de la fealdad y la belleza. ¡Comenzamos! En nuestro mundo, los feos siempre han protagonizado, a mi juicio, algunas de las escenas más conmovedoras de la historia del cine. Ya sabéis, la historia del Quasimodo, aquel pobre jorobado que se esconde cual rata de alcantarilla entre los recovecos de una iglesia esperando que nadie lo encuentre, o la historia de la bestia. ¿Qué me dices de la historia del patito feo o de Shrek, que son historias íconos de nuestra cultura? Porque la utilización de la fealdad en el género fantástico del cine siempre ha levantado emociones profundas, ¿no? Pero lo hace irónicamente aludiendo a dos cosas: que el feo todavía puede tener lindos sentimientos. O que la bestia, algún día con bastante suerte o algunas cirugías, podrá ser un príncipe encantador. O la historia de que aunque eres feo, siempre has de vivir con la esperanza de que un milagro puede suceder en tu vida y terminarás con una hermosa y bella damisela. En todos los casos, lo que se hace es que se alude a la belleza como deseo de posesión en detrimento de la fealdad, porque tu meta es ser bello en la vida, y mientras te mantengas siguiendo dicha meta, lo feo se eclipsará. Ahora entiendo por qué Bukowski prefirió sacarse todas esas ideas de la cabeza con una botella de alcohol y hablar con un realismo sucio que atrajo a tantas personas, básicamente porque te decía aquellas cosas que duelen, pero que sabes que son verdad. Y cuando hablo de la fealdad, lo hablo justamente desde la visión de la belleza que tiene la persona. Todo esto evidencia que en realidad siempre existe una línea visceral, instintiva, atávica. Por mucho que Calvin Klein ponga a una mujer súper obesa en calzoncillos diciéndonos que la belleza del cuerpo es subjetiva, instintiva y naturalmente nadie, a menos que sea un fetiche, encuentra placer y encanto en la desproporción de la carne cayendo por todos lados, ¿o sí? Y por tanto esas películas lo que hacen es tácitamente decirte que lo mejor que te puede pasar en la vida es que no nazcas feo. Como escribió Helen Fisher, antropóloga, bióloga e investigadora del comportamiento humano en la Universidad Rutgers, en un capítulo denominado The New Psychology of Love. Ella dice: la mayoría de los hombres y mujeres se enamoran de individuos con los mismos antecedentes étnicos, sociales, religiosos, educativos y económicos, de quienes tienen un atractivo físico similar. En palabras entendibles, un 8 espera andar con un 8. Y no con un 5. Hace unos días estaba viendo uno de esos portales superfluos que abundan en el internet y que buscan engancharte justamente para ganar el clic, diciéndote, por ejemplo, cuántos romances ha tenido Luis Miguel o cómo se fabrica el jamón ibérico, yo qué sé. Pues bien, estaba hurgando en uno de ellos y me percaté que la curiosidad de verdad que nos fascina. Y en dicho portal se hablaba de la simetría en relación con la belleza. Y se decía que el rostro de bello que existe del mundo por sus proporciones divinamente simétricas era el rostro de Amber Heard. Sí, esa muchachilla que se defecó en la cama de Johnny Depp. Este portal tiraba al carajo a la teoría moderna de que la belleza está en el ojo del espectador y se decantaba por la visión clásica de que la belleza se constituye por una morfología especial que incluye simetría, proporción y equilibrio. Así que un rostro simétrico y debidamente proporcionado entre párpados, labios, orejas, pómulos, etc., pues es un rostro bello. Y quien tiene el rostro más bello simétricamente hablando en el mundo es Amber Heard. ¿Qué te puedo decir en torno a esto, no? Concatenado a ello, obviamente, un rostro asimétrico es un rostro feo. Y entre más asimétrico, más feo. Y por mucho que digamos que eso de la belleza no lo es todo, al parecer todos tenemos límites, puesto que la fealdad puede ser causa de espanto en casos exagerados y solemos asociarla en mayor o menor grado a los monstruos y en menor grado a nosotros. Por eso lo decía Charles Darwin, ¿no? Que dichas capacidades de los genes de crear esta belleza era una cuestión genética y que al nacer con dientes chuecos, orejas grandes, ojos pequeños y abultados, pelo erizo y boca de tapir era consecuencia de una mala adaptación y por tanto de una mala genética. Él decía, obviamente aludiendo a Charles Darwin, que no podía comprender por qué los pavorreales desplegaban esta belleza impresionante en sus colas. ¿Que acaso las hembras pavorreales tenían el concepto abstracto de la belleza como nosotros? Fue hasta que uno de sus amigos le dijo:
el uso de recursos que el pavo real hace demuestra que tiene la capacidad para mantener a esa hembra. Pero Charles Darwin no estaba convencido. Él creía que realmente en la genética se daban ciertas proporciones que ayudaban a la cruza, a la perpetuación de la especie y que estaban dirigidas en torno a la belleza. La belleza, decía Kant, es aquello que nos causa sensaciones agradables. Y lejos de lo que pueda creer, eso sí lo dijo Kant, lo cual es un grandísimo insulto al nombre de este podcast, ¿no? Pero prosiguiendo, concuerda con aquel dilema en el que se vio envuelto Darwin al ver lo jodidamente bellas que eran las colas de los pavos reales, porque ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de esa belleza? Atraer a la hembra, claro, pero ¿es que acaso los animales entienden la belleza como nosotros? No tiene sentido si los animales no razonan de forma abstracta. En fin, retorno a aquella película española del siglo XIX, en donde la escena es contundente y causó mucha polémica. Tumbados en el piso, un hombre y una mujer mantienen un tenso diálogo. Él sostiene la cabeza y la acaricia mientras la mira de manera compasiva. Pero su reclamo está lleno de desesperación porque sobre ambos está cayendo el agua y está lloviendo. Eres fea, Lourdes. Eres fea. Tú no tienes la culpa, pero yo tampoco. Es este mundo, Lourdes, en el que vivimos, el que me hace odiarte y despreciarte porque eres fea. La gente, Lourdes, las revistas, la televisión, todo me dice que no debo estar contigo. ¿Cuándo has visto a alguien como tú presentando uno de esos programas de la televisión, Lourdes? ¿Cuándo has visto una fea montada en un Ferrari o besando a un ciclista? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Lourdes?, pregunta Rafael. Rafael, no piensas lo que dices. A punto de llorar. ¿Que no lo pienso? Vamos, Lourdes, lo pensamos todos, lo piensas tú, lo piensa la sociedad, lo piensa el mundo entero. Estamos educados así, Lourdes, nos guste o no, eres fea, responde él. Se cierra la trama. Yo recuerdo esa película, esa canción de Ricardo Arjona tan famosa, que la mujer que no soñé jamás. Terminé con una fea, básicamente de eso trata la canción. Terminé con una fea que no le gusta ir a las discotecas, que no sale en portada de revista, pero que le gusta leer. Si te das cuenta, siempre que se habla de la fealdad, se hace tratando de aludir a que la belleza es lo mejor. Quédate conmigo, en Eso no dijo Kant. Continuamos. En Corea del Sur, un hombre demandó a su esposa porque los hijos que ésta le dio resultaron ser estúpidamente feos, lo cual no tenía sentido, puesto que ella era muy bella como princesa de telenovela y él era bastante agraciado, pero luego se dio cuenta que la pibardita en realidad no era tan bella, sino que había echado mano del botox y el ácido hialurónico y se había casado con una mujer fea que recurrió a las cirugías para cubrir esta fealdad. Es decir, la pibardita se había modificado el fenotipo para tratar de engañar a su esposo y poder casarse con él. Hipergamia. Me recuerda mucho aquel capítulo de Los Simpson en donde el papá de Homero le dice que le va a dar el consejo de su vida a su hijo y le dice a Homero: hijo, lo primero que debes saber es que eres feo como una blasfemia. Y cobra mucha relevancia con esa idea que se mantuvo mucho tiempo en muchas familias, sobre todo en México, en que para mejorar la raza, pues tenías que casarte con una mujer blanca. Muchos estudiosos en el pasado se centraron en la definición de belleza y sus normas, sin hacer demasiado caso a la fealdad que quedaba reducida a la siempre contraposición de la belleza, como dije en el primer episodio, en el primer capítulo. Y aunque muchos reconocían la existencia de la fealdad, en realidad muy pocos estudiaron la fealdad como otros se habían hecho con su antagonista a la belleza. Y al no estudiarla, ni darle el tiempo merecido a su análisis, pues la fealdad se tornó movimiento reaccionario que primero irrumpió en el arte, luego irrumpió en el teatro, después en el cine y hoy es parte de una cotidianidad social. Pero hay algo bueno en todo esto. Desde la década pasada se ha venido gestando una serie de movimientos sociales que bien pueden llamarse la rebelión de los feos. De hecho, algunos escritores de tabloides le han puesto así, la rebelión de los feos, porque intentan romper con los cánones que han sido legendariamente beneficiosos para los bellos. Al carajo con el protagonista perfecto de color blanco, dicen, queremos a un calvo negro con granos y estrabismo que nos represente. Porque dicho arte, sea en el cine, la música o el teatro, ya no se persigue como ideal que eleve a la persona, sino como una realidad que represente a la persona. Al carajo el David de Miguel Ángel, yo no soy así. Queremos la Guernica de Pablo Picasso y queremos que el arte sea un pedazo de estiércol pendiendo del techo con luces, que no es otra cosa sino un escupitajo a la búsqueda de la perfección simétrica.
¿No es esto lo que intentan las mujeres al decir, al carajo tus medidas perfectas, 90, 60, 90? Yo me voy a aceptar como la llanta Michelin que soy, no me importa un carajo lo que pienses o digas. La realidad es que casi nadie puede vivir con 90, 60, 90. Los ideales homéricos se le busca la belleza proporcional, no es para todos y es hora de aceptarlo. Y el hecho de estar persiguiendo esos ideales como un ideal a seguir ha hecho más daño que bien. Esta rebelión de los feos empezó a impregnarlo todo, y así como la rebelión de los esclavos a la que se refería Nietzsche, esta rebelión de los feos pronto también dominará la narrativa social de Occidente. ¿Y sabes qué? Hay algo bueno en todo ello, porque detrás de la belleza simétrica de los bellos se esconde también una serie de privilegios que les han acompañado legendariamente. Por ejemplo, en México, hasta hace poco, no veías un solo comercial en el que aparecieran actores de tez morena, porque siempre han sido blancos, aunque los blancos no representen al 90% de la población, lo cual contribuye a una atomización ridícula de la verdad. ¿Y por qué no decirlo? Al llamado clasismo. Esta rebelión se ha distanciado de ideales y busca sentirse representada. Las personas quieren sentirse representadas, y si aquello puede lograrse, está bien, porque es muy bueno cuando un niño va al cine y dice, mira mamá, yo soy ese superhéroe, y es el superhéroe de color moreno, de tez morena, y no es el superhéroe legendario, color blanco, en el que todos fijaban sus ojos. Esto ha contribuido justamente a una representación mucho más amplia que ha logrado equipararse a los movimientos sociales de antepasado. Si bien los estereotipos pueden manifestar ciertos patrones reales, no dejan de ser estereotipos. No todos los feos son malos. Aunque nuestro cerebro tenga ese sesgo de pensar que negro y feo es terrorista en potencia, no es así. Ha sido así legendariamente porque así se nos ha educado. Por lo menos en el caso de Amber Heard se ha quedado demostrado que puede tener el rostro más jodidamente bello del mundo y ser tan diabólica como para arrancarle su dedo a su esposo y quedarse en la cama. Como decía Humberto Eco en su tratado sobre la belleza y la fealdad, desde el principio el ser humano ha ido evolucionando, al igual que su razón, y ha encontrado nuevos horizontes para representarse. Las artes han ayudado a expresar sus más íntimos sentimientos, y son las artes en la pantalla por la que los artistas hoy se comunican con el mundo. Y puedo creer que el arte no plasme con realismo aquello que pretende. Puede que estemos delante de una obra que nos aleje de la acción de agrupar los protagonistas en aquellas realidades en las que los espectadores viven, ¿no? Sobre todo como lo hace Disney. La fealdad siempre es vista como sinónimo de maldad y por tanto segrega inconscientemente a sus televidentes. Disney representa siempre a la fealdad en antagonismo a la belleza, y el ideal a seguir es la belleza. Para Richard Dawkins, por ejemplo, en su libro El gen egoísta, él dice que la belleza y la genética van de la mano. Es decir, si naciste con algunos dientes chuecos, algún ojo caído o un rostro asimétrico, esto se debe principalmente a que tu madre no escogió un buen candidato para procrear, porque la naturaleza no reconoce ni individuos, ni asociaciones, ni dogmas, ni principios, puesto que la naturaleza tiene sus propios mecanismos para su perpetuación. Por lo tanto, esto a la postre hará que tu descendencia le sea más difícil adaptarse y por tanto sea superada. Es decir, vives en un mundo en el que dominan los bellos y tú, al no haber nacido feo por causa de tu madre, pues estás destinado a ser subyugado por los bellos. Es estúpido, pero así funciona el mundo. Según Buenaventura de Banregio, la proporción de la belleza tiene que ser ante todo numérica, matemática, porque el número es el modelo principal en la mente de Dios. Estas reglas son las que justifican lo que es bello y lo que no lo es, y por tanto, al ser hijos de un creador, todos somos bellos, y de igual la forma, la morfología, la estructura o la proporción de lo de afuera. Lo bello está determinado por lo de adentro, y por tanto lo de adentro es lo que debe regir a lo de afuera, que está en consonancia con lo que decía Jesús, ¿no? Jesús decía, el hombre bueno saca cosas buenas de su buen corazón y el hombre malo saca cosas malas de su mal corazón. Pero hay una parte más interesante que creo que me pareció muy interesante para el podcast. Pitágoras y Heráclito creían que la belleza debía tener una cierta y justa proporción de fealdad, puesto que la tensión de estas dos partes, belleza y fealdad, era lo que le daba razón de ser a la existencia. Y esto me recuerda mucho al arte japonés llamado wabi-sabi, en donde a los jarrones rotos no se les tira a la basura, sino que se les remienda con finas líneas de oro, puesto que representan para ellos la forma correcta de la belleza, puesto que la belleza en su estado puro no podría existir entre los hombres, más que en las matemáticas, como dice Buenaventura. En cambio, las imperfecciones y sus errores son la belleza real para nosotros. Continúa conmigo en Eso No Dijo Can. Continuamos. Pues bien, para cerrar este podcast, debo decir algo que es cierto. El mundo está cambiando. Y somos nosotros los que gestamos, mantenemos o propiciamos esos cambios. Uno de los cambios que debe hacerse es la reivindicación de la fealdad, puesto que vivimos en ella, convivimos con ella, somos parte de ella. Me recuerda mucho una canción de reacción social que un grupo de negros hacen en donde dicen que se sienten orgullosos de ser negros y que al decirles gente de color, están cometiendo una grave estupidez, puesto que habrá que preguntar, ¿y de qué color es esa gente de color? Pues color negro. Y el hecho de ocultar la palabra negro hace que ser negro lleve ya en sí una carga negativa.
La idea de mirarnos a nosotros mismos como un desecho insignificante puede resultar en un espada de doble filo. Suele conducir en muchos casos a la desvitalización fanática del ego, corrompe la naturalidad de la vida que consiste básicamente en tener un sano amor por sí mismo para resistir, para subsistir ante las adversidades, a su vez que destruye la correcta autovaloración de la propia personalidad, de las actitudes, de las habilidades que tenemos, que son los aspectos que constituyen nuestra identidad. Hoy es bien sabido que la baja autoestima e incorrecta percepción o valoración de uno mismo conduce a la depresión o la ansiedad. Las pautas persistentemente negativas dentro del pensamiento conllevan inevitablemente al fracaso de la adaptación social. Y el hombre, siendo un animal social, no solo precisa de la validación o aceptación de sus cercanos, sino de la reciprocidad y retroalimentación de los mismos. Basta echar una ojeada a las redes sociales y darnos cuenta que ninguno de nosotros nos presentamos como somos porque tenemos miedo a ser catalogados de feos. Hace tiempo se gestó un debate en las redes sociales puesto que Jesús Adrián Romero, este famoso cantante evangélico, aseguraba que amarte a ti mismo no solo es algo bueno, sino necesario para poder amar a los demás. Muchos aludieron que aquella frase era antropocéntrica y que debía ser desechada de nuestros discursos, puesto que era egoísta y debemos amar a los demás por orden divina. Y es que, ¿sabes? La mente a veces es tan embotada que preferimos vernos como basura, desecho o simplemente un don nadie insignificante que respira por un simple capricho de Dios, que el amor a uno mismo, cuando no raya en el narcisismo, es indispensable para poder fundar correctas relaciones y vivir en sociedad. Ama a los demás como te amas a ti mismo es el imperativo. ¿Y qué pasa cuando las personas están tan lastimadas, tan dañadas, con sus autoestimas hechos trizas y les pides amar a los demás? Pues no pueden. Reivindicando pues la fealdad, damos un paso al decir, esto soy, esto valgo, esto tengo. En palabras de Policleto, la armonía y la proporción dependen directamente unos de otros. No se puede vivir en un mundo de bellos perfectos. La fealdad forma parte de la belleza. Y si convencemos a la gente que el 10 es un ideal, nuestra sociedad pues sanará sus corazones drogados por utopías irreales. Si le decimos a las mujeres que el mítico y legendario 90-60-90 que se utiliza como estandarte una belleza con forma de 8, que roza casi lo irreal y que es casi imposible de conseguir para una mujer casada, con hijos, dedicada al hogar y sin tiempo de pasar 8 horas en un gimnasio, pues la conciencia social se verá ampliamente beneficiada. La belleza se marca por momentos de una forma muy caprichosa, sobre todo cuando la definen modas pasajeras, como la que existe hoy, de ponerse esos dientes color blanco, reluciente del tamaño de un chicle de menta, puesto que definiéndose bajo esas características no siempre alcanzables, destierra de su círculo a aquellos que no se arrodillan ante ese tipo de bellezas, y así desterrados nos encontramos fuera del alcance de lo que la belleza significa socialmente, que socialmente significa poder. Así pues, no se trata tan solo del poder de seducción como tal, sino que es un poder con fin que se utiliza para la sugestión, para regir, para dominar, para establecer el rumbo del mundo. Por lo tanto, que vivan los feos, los eternamente subyugados y silenciados por el resplandor de los simétricos. Sí, podemos decir, soy jodidamente feo,